Bueno, buenos días a todos y todas los presentes y los ausentes. Vamos a comenzar esta clase de introducción a la comunicación científica. Esta es como la clase 0.1, ya como cosas súper generales. La idea es que podamos conversar porque hay aspectos que son súper cualitativos o más bien subjetivos. La comunicación es un aspecto de las ciencias sociales, por lo tanto no es una ciencia exacta. ¿Ya? La ciencia sí, pero la comunicación no. Entonces hay aspectos que son propios, particulares, subjetivos, sujetos como a las experiencias personales, al estilo personal, que no son ni mejor ni peor, son diferentes nomás. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Bueno, la idea obviamente es desarrollar lectura crítica de texto, mejorar las habilidades de escritura, mejorar las habilidades de comunicación y de autocorrección y crítica, eso lo vimos el año pasado, eso ya. Pero este mono, de alguna manera, resume de qué se trata el curso, ¿ya? O de qué se trata la escritura científica, particularmente las ciencias exactas, porque en las ciencias sociales no es muy así, es un poco distinto. Pero la lógica de las ciencias naturales, que en lo que estamos ustedes, es así. Mira, aquí está este vikingo ahí y dice, ¿le parece al el presente escritor que no es inconcebible sugerir que como resultado de una empresa marítima se podría indicar el posible descubrimiento de un probable nuevo continente? ¿Ya? Y de repente dice, creo que descubrí América. ¿Ya? Si se fijan, si se fijan, esto es lo mismo que esto. Entonces, pero esto usa 5 palabras y esto usa una pila de palabras. ¿Ya? Y eso es la esencia de la escritura y la comunicación científica. Ya, como número uno, es breve, es short, es corta, ya, es sintética. A diferencia de otras áreas del conocimiento donde la redacción es al revés, es como muy en extenso. En este caso es lo mínimo posible sin perder información. ¿Ya? No sé si me explico. ¿Se entiende? Es como un chiste esto, ¿ah? Pero claro, no es tan chistoso, pero ilustra el punto. Ya, aquí bla, 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 pero en el fondo todo esto se resumía a que él cree que descubrió América. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las reglas básicas de la comunicación científica? Como yo les mencionaba aquí, esto muy importante, brevedad, ¿ya? Por eso los papers tienen un abstract, un resumen, ¿ya? Por eso las figuras vienen con una leyenda que las explica en 2 líneas, ¿sí? Espérate. Josefa Oces está llegando. Josefa, hola. Josefa, hola. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y Ok. usted? Aquí estamos haciendo clase a las 12:20. Sí, po. Ya. Perdón. No, está bien. Así es cosas de la virtualidad, ¿no es cierto? No encontraba el link, es por eso que no me había conectado. Ah, vale. Es por el aula, po. Ahí entráis por el, ¿cachai? Sí, la Maura me dijo. Vale. ¿Y la Maura no está, po? A todo esto. Pero ella me dijo igual. A ver, ¿está o no está? Parece que no está. No, pues no está, ¿viste? No, parece que no está. Te trae a Le voy clase a decir que para que le tomes apuntes. Ya. claro. Entonces, lo importante de la comunicación científica era esto, la brevedad. Esto es súper, súper, súper importante. Si yo lo puedo decir con menos palabras, sin perder información, entonces, great. Y eso vale para el título, eso vale para el resumen, y eso vale para todo el cuerpo y texto de las presentaciones orales, de los escritos, etcétera. ¿Ya? Esto también es súper importante, que es el orden lógico y claridad. ¿A qué me refiero con orden lógico? Hay veces, ustedes han leído materiales y métodos, ¿no es cierto?, donde dice, se esterilizaron las placas y se sembraron con el medio X y luego se pusieron las bacterias así, ¿ya? Se fijan que eso tiene un orden lógico, po. Yo primero la esterilizo, después le echo la cuestión en el relleno y después le pongo las bacterias acá, po.
pero yo lo podría redactar como, bueno, tengo mis placas con bacteria X que se esterilizaron y después le eché este a propósito, le eché este. Entonces, como que, error, ¿ya? Entonces, mejor que exista un orden lógico. Lo mismo en la argumentación, por ejemplo, en la introducción. Cuando yo quiero hacer un trabajo sobre ecología de no sé qué, tengo que partir, ¿no es cierto?, hablando de las no sé qué, después cuál es el problema, ¿no es cierto?, y qué es lo que voy a hacer yo. Tiene que tener un orden lógico y también claridad. Eso también es súper clave, porque una de las cosas típicas de errores de personas con menos experiencia es que escriben y redactan de una manera que puede ser entendida de más de una forma, ¿ya? Una forma como ambigua o tiene como posibilidades de mala interpretación. Y hay que tratar de ser lo más claro posible para que no se malinterprete ni tenga posibilidades de errores de interpretación. Eso es claridad. Cuando no es significativo, no es significativo. Cuando es significativo, es significativo. ¿Se fijan? Claridad, ¿ya? Si yo las colecté de terreno al azar, ¿sí? ¿Cómo lo hice? ¿Qué? ¿Se tiré una moneda? ¿No es cierto? ¿Se fija? Espérate, el que está chateando dice, con las comas siempre el problema. Sí, claro. Sí, po, con las comas siempre el problema es esos problemas de redacción. ¿Ya? Y aquí viene esta parte que, claro, es la escritura cuidada con los detalles, la ortografía, la puntuación, los tildes, los borrones, ¿ya? Las cosas, qué sé yo. Los revisores en revistas, ahí está la Maura, ahí llegó. Los revisores en revistas internacionales son muy, muy fregados con este tipo de cosas, particularmente cuando uno escribe en otro idioma que no es el propio, ¿ya? Un revisor mira y si está mal escrito en inglés, ¿ya? Te lo rechaza sin leer la ciencia que está detrás, simplemente porque está muy descuidada la escritura, ¿ya? Entonces, ojo, porque esto es muy importante. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado, pero la bibliografía de cada revista sigue unas reglas particulares. Si uno tiene demasiados errores de estilo de la revista, por ejemplo, que se piden que sea autor, coma, apellido, punto, año, no sé qué cosa, y yo lo pongo mal, le pongo paréntesis, a 5 de estas, ya alguien, un revisor dice, oye, si este gallo no es capaz de ponerle un punto en vez de un paréntesis, ¿cómo eran los experimentos? ¿Cachai? Chao, rechazado. ¿Se fijan? Entonces, escritura cuidada. No significa que uno no pueda tener errores, que no se puede equivocar, sino que significa que los errores evitables los puede evitar. Por ejemplo, cuando a ustedes les toca presentar diapositivas de PowerPoint, no las hacen en el momento, las hacen antes. Entonces pueden revisar todo el texto de esas diapositivas con el autocorrector, con un diccionario, con internet, con lo que sea. Los nombres científicos. No van a escribir mal el nombre científico. ¿Por qué? Porque está en Wikipedia, lo puedo googlear y puedo fijarme que esté bien escrito. Eso es todo. Cuidado, ¿ya? Eso genera como una disposición distinta al receptor, ¿ya? Eso es muy importante, porque como que pierde seriedad, incluso sin tocar aspectos que son científicos, ¿ya? Bueno, esto yo creo que ustedes lo tienen más que claro, ¿ya? Yo creo que lo tienen más que claro. En negro, en negro continuo, en línea continua, está la cantidad de información científica que se produce en inglés, ¿ya? Y eso está por aquí, ¿ya? El total ha ido aumentando, ¿cierto? Y el punto es que básicamente estos son los distintos idiomas, ¿ya? Y la cantidad de publicaciones que hay dependiendo de los países, ¿cierto? Y la mayor parte de los países publican en inglés. Esa es la cosa, esa es la realidad, ¿ya? Miren. Entonces, este gráfico que nos muestra que más de esto, incluso no está actualizado, y creo que esto ha ido con tendencia al alza, más del 90% de toda la literatura científica del mundo es en inglés, ¿ya? Y si se fijan, toda la otra, toda la otra, ¿ya? En términos de escala, está en este otro eje. ¿Se fijan? Eso significa que en español
en español, se produce menos del 1% de la literatura científica mundial. ¿Qué es eso? Nada. ¿Ya? Y eso significa que los japoneses tienen que publicar en inglés, los italianos tienen que publicar en inglés, los húngaros, los polacos, los alemanes tienen que publicar en inglés. ¿Ya? El único idioma que ha tenido un alza en los últimos años en términos de generación de publicaciones, ¿cuál es? ¿Chino? El chino. Exactamente, el chino. ¿Por qué? Simplemente porque el país ha invertido en formación de capital humano y ha generado gente que está publicando en chino con cosas de China, y ha generado como una pequeña alza, pero si se fijan, este es un efecto número, po. Es mucha gente nomás, pero van por el 2%. ¿Se fijan? Este es otra escala. O sea, se fijan que inglés por 10, o sea, inglés está aquí 90% y el chino está por sobre el 2%. O sea, igual es una cuestión totalmente menor, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Es que el idioma de la ciencia es el Para inglés. sacar estas cuentas, ¿Perdón? ¿Aló? profe, para sacar esas cuentas de idioma chino, ¿consideran tipo chino cantonés, chino mandarín, todo como un solo chino o ven como por separado? Yo creo que es chino mandarín, Porque igual me porque imagino que es un mayor sí, porcentaje. mm, sí, yo creo que eso es chino mandarín, porque es el idioma, yo creo que más frecuente en China. Estoy en clase, loco. No, no te comas eso. Eso no se come. Es el idioma más frecuente, probablemente, no tengo idea, no sé. Yo me imagino, este es un dato ¿Profe? gringo, y como es un dato gringo, lo más probable es que este chino sea chino mandarín. ¿Sí? Profe, Francisca, y cuando uno quiere acceder a alguna publicación que no está en inglés y está en el idioma original, simplemente perdió con la información, ¿cierto? claro. Mira, No hay como un eso, traductor internacional. claro, no, es complicado. O sea, de hecho, por ejemplo, mucha gente que trabaja en taxonomía, muchas descripciones originales están de plantas nativas de Chile, ¿ya? Están en alemán. Y han tenido que hacer cursos de alemán para poder leer descripciones de plantas chilenas. ¿Ya? Por ejemplo, gente que trabaja con musgos o con líquenes, hay mucha información en japonés y mucha información en alemán, ¿ya? Que es de hace muchos años, 50 años más, ¿cachai? Pero no hay otra vuelta, no hay traducciones de esos papers. Y una de las cosas que pasaba era que Japón, por ejemplo, tenía cierta investigación y hacía cierto desarrollo y replicaban cosas que estaban haciendo en otro lado del mundo simplemente porque no se leían los papers cruzados. ¿Ya? Entonces, el tener un idioma universal de la ciencia que permite que tú te enteres, digamos, si trabajas en esto, tenés que saber inglés y te enteres qué están haciendo en cualquier parte del mundo y no caemos en esto de replicar, hacer experimentos dos veces la misma cosa. ¿Cachai? El hecho es que a uno le puede gustar o le puede no gustar, pero este es un dato. O sea, la ciencia hoy en día es en inglés. Y si yo quiero estar actualizado y quiero publicar y no sé qué cosa, tengo que usar inglés. No hay cómo hacerle el quito a esta cuestión. Ya, quizás en 50 años más va a ser el chino, digamos. No sé. Pero hoy es el inglés. Así como en otro momento de la historia fue el latín. Y el latín, si tú eras naturalista, científico, tenías que saber latín. Y las descripciones de las especies eran en latín. Y ya está. Y ahora son en inglés. ¿Cachai? Ay, se me fue la onda. Pucha, Javi, eso se ha discutido en distintas ocasiones. En teoría, el inglés técnico, el inglés científico, si tú manejas un cierto nivel básico de inglés, es como lo mismo, digamos, deberías poder leer un paper. Porque toda la terminología particular es muy similar, porque además los términos se usan, no sé, po, lo pienso en ecología, en biología molecular, electroforesis, se escribe electroforesis, pero en vez de F es con
PH, por decirte algo, no sé. Po. Carpelo, en inglés se dice carpel. No sé, ¿cachai? Entonces, si tú tienes cierto vocabulario, pues deberías poder como hacer lectura científica, pero para eso tienes que mejorar como el inglés de base. Este curso, yo les contaba que yo lo había pensado como para hacerlo en inglés, todo en inglés. O sea, pasarles la materia y hablar todo el tiempo en inglés, como conversar en inglés y todo, pero como que creo que como de 0 a 100, a lo mejor iba a ser como muy, iba a filtrar negativamente mucha gente que se iba a sentir que como que no, ¿cachai? Se podría hacer, se podría pensar algún grupo de conversar en inglés, de conversación o de lectura de paper o qué sé yo, ¿ya? Pero la mejor manera de aprender inglés, que tiene una estructura de un idioma bastante simple comparado con el español, es mejorar el vocabulario. Al aumentar tu vocabulario te permite construir y elaborar un lenguaje más complejo y entender un lenguaje más complejo. Entonces, eso, agarrar el paper, marcar las palabras que no conozco y les pongo arriba qué significan, la busco. Hoy día lo pueden hacer con el teléfono en un microsegundo. Entonces, porque la estructura del idioma no es complicada, ¿cierto? La gramática del inglés es mucho más simple que la del español. Pero sí el vocabulario hay que aprendérselo, no hay mucha vuelta. Bueno, pero esto, la moraleja de esto es que el inglés es el idioma de la ciencia. No hay mucha vuelta que eso. ¿Ya? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Reclamo? ¿Muerte a la Coca-Cola? No sé. No hay vuelta. ¿Ya? O sea, yo estoy de acuerdo, Javi, que de alguna manera tenemos que ver cómo hacemos eso. En teoría, con 4 ingleses, no sé, deberían poder leer un paper. Eh, no lo sé. Si un día se animan, postulan un proyecto como centro alumno y hacemos como un conversatorio en inglés. Hay varios profes que hablan bien inglés. Fernando Torres, eh, no sé, yo también, qué sé yo, que pueden conversar en inglés. Entonces, a lo mejor no vamos a pronunciar como Shakespeare, ¿no es cierto? Pero podemos como conversar, comunicarnos. Y también ayudarlos a leer, qué sé. Bueno, mismo, experiencia. Yo personalmente nunca hice un curso de inglés, ni tampoco aprendí tanto en el colegio, aprendí más solo nomás. Cassette de Guns N' Roses, viendo la letra y las traducía y como por ahí. Y las películas, viendo series, viendo Friends, no sé, qué sé yo. Porque en el fondo estar inmerso en el idioma, exponerte al idioma hace que te acostumbres. Yo empecé a leer cómics en inglés, por ejemplo, que tienen textos más cortos. Después libros como infantiles o libros juveniles en inglés, que tienen vocabulario más simple. Y ahora leo básicamente cualquier cosa en inglés. Pues, generalmente leo literatura de ciencia ficción o qué sé yo, eh, en inglés. ¿Ya? Eso me funciona a mí. Hay gente que le funciona otras cosas. No estoy diciendo que sí. Mónica. Ahí. Eh, entonces, claro, toda la onda, Friends o las series del cable de la época, ¿no es cierto? Sirven para aprender inglés. Seguro algo de japonés también aprenden con el anime, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Bueno, otro, ya, fíjense, vamos a otro punto de este asunto. Fíjense en este. Nuestra investigación diseñada para probar el efecto fatal de PGF2 en perros se llevó a cabo introduciendo intravenosamente la droga. En el experimento, una cantidad relativamente pequeña, 30 miligramos, se administró a cada animal. En cada caso, este producto fue fatal y los 10 perros murieron luego de 5 minutos después de la inyección. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo lo pongo así? Una inyección intravenosa de 30 miligramos de la sustancia esta a cada uno de 10 perros los mató en 5 minutos.
¿Dice lo mismo en términos de información que yo quiero transmitir o no? Dice la concentración, dice la vía de inyección, dice la sustancia, dice el tamaño muestreal y el sujeto experimental y dice el resultado y el tiempo. ¿Dice lo mismo o no dice lo mismo? Sí, dice lo mismo. Dice lo mismo. Y cáchense el párrafo que se mandaron esto y cómo quedó. ¿Cachai? Esto es comunicación científica. Esto es una manera más eficiente de decir exactamente lo mismo. Loco. Y esto es un ejemplo real. Ya, yo tengo unos libros sobre comunicación científica y el editor del libro, el que escribió el libro, es editor de revistas de medicina. ¿Ya? Y entonces usó varios ejemplos que le tocaron revisar, de papers reales, o sea, donde gente mandó este texto y él como editor le dijo, pucha, sé que es muy largo, ¿por qué no lo ponía así mejor? ¿Ya? Como editor. ¿Se fijan? Menos es más en ciencia. Pero no exagerar. Por ejemplo, este también es un ejemplo real de un paper que dice eh, ratas de la cepa de la variedad Sprague-Donnelly maduras jóvenes, 200 gramos, Charles River, Italia, se usaron. ¿Qué? ¿What? ¿Te fijas que ahí ya como que, what? ¿Ya? Entonces aquí sí tengo que explicar porque si no, no entiendo nada. Entonces las ratas usadas en este experimento se obtuvieron de los laboratorios Charles River. Ah, ahí está la cuestión. Ya, eso era. Y se derivan de la cepa Sprague-Donnelly. Ah, ya, ahora ya te cacho. Ya, y los animales eran sexualmente maduros de 100 días y pesaban entre esto y esto. Ya, entonces, ojo, porque aquí al usar esta súper resumida forma, perdí información. Porque el lector, ¿qué significa maduro joven? Como, what? Maduro joven, ¿qué es eso? ¿Ya? Esto, si yo no trabajo con ratas exactamente con esa cepa, a lo mejor ni siquiera sé qué es una cepa de rata. Si yo no conozco estos laboratorios tampoco, ¿de dónde? Los sacaron de las calles, ¿cachai? ¿Qué onda? ¿De Italia? ¿De dónde? Entonces, ojo, porque tengo que ser capaz de resumir la información, pero no de perder información. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Vale? Sí, sí, no. Profe, Por último, hagan así, pongan el dedo para arriba, así, ¿no? profe, Sí, yo estaba pensando que muchos de nosotros, a lo mejor, o yo en lo personal, cuando llegamos a la universidad y escribimos algo y siempre decimos, oye, es muy poco, y empieza a salir el relleno. claro. Y que creo que desde la media muchos hacíamos eso, de decir, oye, esto es muy poco y empezar a rellenar, pues a repetir incluso a veces información, como que uno repetía lo mismo 2 veces, o lo alargaba, trataba de alargarlo. Sí, porque en el colegio la nota es casi por peso de hojas. Así como, este es más grande, entonces debe ser más bacán. Ya, acá es lo contrario. Acá, si tú puedes decir lo mismo con menos, entonces, bacán. Si no hay manera de reducirlo, no hay manera de reducirlo. Porque hay metodologías que son complejas, que tienen muchos pasos, y tiene que ser suficientemente explicativa para que alguien lo pueda repetir. Entonces, ojo, porque ahí está el balance. Entonces, de nuevo, volvemos a este punto que ya les decía que hay una cosa media subjetiva. ¿Cuándo es mucho y cuándo es poco? Chuta, depende. Po. Si yo lo puedo escribir en menos, entonces bien, y si no lo puedo escribir en menos, entonces ahí, ojo, ¿ya? Bueno, la estructura de los textos científicos, ¿cuál es la estructura típica de los textos científicos? Estos son como reglas generales de cómo se organizan y se estructuran, ¿ya? Escribir textos científicos no es una ciencia, es un arte. Esto puede sonar muy pretencioso para alguien que se dedica a la ciencia, pero yo estoy seguro que ustedes han leído paper que se leen más fácil y más entretenido, y paper no por la materia, sino que simplemente como están redactados, que es una lata y que parece que fuera así como
Y uno lee 3 frases y ya se la dio. Díganme que no les ha pasado. O alguno, no sé, alguno de ustedes les habrá pasado que hay autores que escriben más entretenidos que otros. Incluso en los títulos. Hay títulos que son como chistosos y uno los como que al tiro los agarra y otros que escriben efecto de ZPQ en la expresión de HPQ, ZPQ. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, ¿Les ha pasado que han leído papers que se leen? Claro, sí. No sé, pues hay gente muy latera que pone así tablas como de 8000 entradas. Bueno, el cuento es que no hay una regla absoluta. Tampoco hay fórmulas mágicas, porque también hay una cosa que es del estilo personal. Ya, ustedes se habrán dado cuenta que en el Instituto de Biología hay profesores que tienen un estilo, otros que tienen otro estilo. ¿Cuál es mejor? Ninguno, porque son estilos distintos. Y yo estoy seguro que los papers que escribimos también son distintos. Entonces, hay un ámbito de la escritura, de cómo yo relato, cómo yo hilo, qué ejemplos pongo, qué sé yo, que es subjetivo. Hay gente que le gusta usar el lenguaje súper así, rimbombante y floreado, y otros que son más como simples y concretos. Entonces, no hay reglas absolutas. ¿Ya? Hay como sugerencias, lineamientos generales, pero nada te asegura que tú haces un curso de escritura científica y vas a ser el gallo más bacán escribiendo papers. ¿Sí? No sé si me entiendes. Porque no es como una máquina. Yo no puedo hacer que. Bueno, de hecho, sí, hoy día hay inteligencia artificial que escriben estos papers falsos, ¿cachado? Porque tienen una estructura que es como más o menos repetida. Pero bueno, otro día. Entonces, fíjense en esto. Este paper muestra cómo la intensidad de fluctuaciones en la salida de doble frecuencia de un ND-Jack, una bomba láser, eso afecta la generación de señal de la espectroscopía Raman anti-stroke. ¿Ya? Si yo leo esto, ¿alguien entiende algo de eso? ¿Ya? Piensen qué cosas podemos como sacar como conclusión de esa cuestión. Fíjense en que tiene una serie de siglas. Y cuando yo leo cars, ¿qué es lo primero que voy a entender? Auto, po, ¿cierto? ¿Y qué es esto? ¿Cachai? O sea, este párrafo es como que fuera chino mandarín, ¿cierto? Si es una persona que no trabaja en este área, no va a entender nada, ¿ya? Entonces, esto sí que es como normas generales, ¿ya? ¿Dónde empezar con la escritura científica? Y es algo que tiene que ver con lo que decía la Nelly, es algo que tenía que ver con lo que yo les contaba sobre ir a una charla a un colegio, por ejemplo. Límites y restricciones. Yo diría que entendiendo esto y teniendo una mejor noción de esto, va a mejorar sustancialmente mi comunicación científica, la audiencia, ¿ya? Porque hay un balance entre dar la lata poniendo mucha información que la gente no maneja y por otro lado poner poca información y que la gente experta diga, oye, pero esto como que no es nada, ¿sí? Entonces, dependiendo de la audiencia, es como yo organizo y formateo y pienso mi comunicación. ¿Dará lo mismo ir a dar una charla a un colegio que ir a dar una charla en un congreso científico del área? No, ¿cierto? Porque yo tengo que pensar a quién me va a leer, quién va a ver la cuestión. Eso es lo clave, la audiencia. Cuando yo escribo un paper, ese paper generalmente lo subo a una revista de botánica. Entonces, yo no tengo que explicarle qué son las plantas. No puedo partir el paper explicando qué es la ecología, qué es la botánica, qué son las plantas, qué son fotosintéticas, porque todos los que están ahí, que van a revisar ese paper y que van a leer ese paper, lo saben. Entonces, ¿para qué se los voy a contar de nuevo? ¿Ya? La audiencia. Esto es clave en la comunicación. ¿Ya? Después el formato. ¿A qué me refiero con el formato? Por ejemplo, si es un paper de una revista, hay un cierto formato.
Ah, la charla de las pasifloras, ya. Bueno, es que esa charla de las pasifloras fue como una cosa particular, donde justo coincidió que estaba este científico gringo, experto en pasiflora, me pidieron que coordinara esta charla y era para gente que tenía cierta noción, y bueno, y se dificultaba porque era en inglés también. O sea, el gallo no hablaba español, entonces eso lo hacía un poco más difícil. Yo creo que si hubiera sido en español, hubieran podido seguirlo mejor porque no era complicado. Pero ahí había una limitación por el idioma, eso sí, ¿ya? El formato, entonces, por ejemplo, no sé, pues si es una charla explora que te dicen tenéis 10 minutos, tienes que pensar en ese formato, ¿ya? No sé, pues si cuando yo he generado material para el metro, no sé si han cachado ese que yo ponía en el metro, la especie en peligro, no sé qué, tenía un formato, pues, tenía un formato de tamaño, de cosas que yo podía poner aquí, ¿cachai? Y si es un paper, el formato también, porque hay papers que limitan, por ejemplo, el número de figuras, el número de tablas, la cantidad de texto. Hay revistas que dicen un paper no puede tener más de 12.000 caracteres o palabras, no sé cuánto, más de, no sé, 10 páginas impresas o no sé qué sea. ¿Ya? Hay restricciones de formato, ¿cachai? También la estructura mecánica del texto que tiene que ver con la puntuación, gramática y ortografía, ¿ya? Que eso tengo que cuidarlo. Esto es súper importante porque no podemos pensar que nosotros como científicos vivimos como una especie de Olimpo, ¿no es cierto?, abstraídos de una opinión personal, opinión política, porque inevitablemente en la comunicación científica van a ver cosas, ¿no es cierto? Y se ven en los papers, ¿no es cierto? Donde sutilmente o no tan sutilmente hay aspectos que influyen. O sea, hay papers, por ejemplo, financiados por empresas. O sea, yo he visto artículos financiados por las tabacaleras que tratan de demostrar que no hay efectos negativos de fumar, po, ¿cachai? Entonces, claro, ¿se fija? Es importante eso tenerlo claro, cuando es una opinión nomás, por ejemplo. Hay artículos científicos que son de opinión. No sé si los han visto. A veces las editoriales de algunas revistas científicas, como en el número editorial, hay artículos de opinión, que no son de datos, sino que son de opinión, también de política. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan que Nature por primera vez en la historia apoyó a un candidato presidencial? Porque no apoyaba a Trump, que era un negacionista de la evidencia científica del cambio climático. Eso es política. Eso es política. También depende del área de la ciencia. Esto es súper importante porque la manera como se escribe y se comunica en ecología es muy diferente a astrofísica, ¿sí? Es súper diferente. Cómo se estructura. Cada área de la matemática también lo mismo. Cada área de la ciencia define sus normas, sus costumbres, lo que se usa y lo que no se usa, ¿ya? Y también el propósito. ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Ya? Pretendo, por ejemplo, si yo quiero publicar, encontré una especie nueva, ¿ya? Una especie nueva en la cordillera no sé, pues de los Andes para arriba, ¿ya? ¿Alguien quiere hablar? Sí, con eso del área de la ciencia, hay muchas veces en las que, bueno, yo como aficionada más a las ciencias naturalistas y más macro, no se puede dejar de lado los micro y tienen una forma tan pequeña, tan detallada de tomar esa materia, las moléculas, que ahí me cuesta desde qué parte, desde qué punto de vista empezar a verlo, porque para explicar un fenómeno grande tienes que irte a, hasta la fisiología, Claro. hasta cambios moleculares. Mira, un ejemplo de esto del área de la ciencia es que la estadística que usa la biología molecular para un ecólogo no tiene ni un sentido. Y de hecho, en términos estadísticos, como que no tiene ni un peso y ni una validez como estadística. Pero dentro del área de la biología molecular y fisiología molecular y toda la onda, se usa y se acepta y le hacen los ANOVA y los test de T y toda la cuestión. Y está bien, pues, porque esa área definió sus propias normas y eso es como, ya, ¿ya? Pero si tú extiendes eso a otra área, como que lo puedes mirar así como, oye, que es súper naquero. El tamaño muestrial, por ejemplo, etcétera. Todo eso es súper diferente entre áreas, ¿ya?
Y el propósito es lo que quiero hacer. Yo quiero, por ejemplo, encuentro una especie nueva, encuentro la cordillera de Putaendo, así como el Arón. eh, ¿A quién le interesa eso? ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es, por ejemplo, que quede un inventario nacional, entonces a lo mejor me conviene publicarlo en español, en una revista súper chica, pero que quede disponible para todo el mundo, ¿ya? O si yo tengo una hipótesis nueva ecológica que explica los patrones macro de biodiversidad, entonces, claro, mi propósito va a ser diferente, ¿sí? Entonces, las cosas, por ejemplo, locales, a lo mejor vale la pena publicarlas en otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Dependiendo de cuál sea mi propósito. Mi propósito es la difusión, entonces, ahí como a veces hago yo, hago marca libros, po, o hago un afiche, el típico afiche con AF, ¿no es cierto? ¿Te fijas? Ay, ¿qué dice? No sé qué dice. Ah, bueno, ahora vamos a tratar de como desmenuzar un poquito eso. Bueno, la audiencia determina los conceptos a definir, el tipo de figuras y profundidad. Cuando yo tengo una audiencia experta, no tengo que partir definiendo la rueda, inventando la rueda nuevo, po. O sea, si yo estoy en un congreso de biología molecular, no tengo que decir el ADN es el material, ¿cachai? No, ¿cierto? Puedo usar figuras más complejas. No sé, si es una audiencia escolar, ponle memes, ponle, no sé, pues ponle GIF, ¿cachai? Ponle monitos de los jóvenes titanes, no sé, pues, ¿cachai? ¿Sí? Entonces, lo mismo acá, pues. Ejemplo de conferencia de tecnología de plantas en un congreso científico y en un comité legislativo para la ley de transgénicos. Evidentemente, la audiencia en el congreso, con suerte, sabe leer y escribir, pues, ¿sí o no? Con suerte. Entonces, van a tener que explicar con manzanitas lo que tiene que ver con los transgénicos, cuáles son los riesgos, y ahí lo que le interesa al Congreso son los riesgos, los beneficios y los costos y la economía, digamos. Pero en un congreso científico yo puedo ir como a que el marcador tanto, el promotor no sé qué, y me genera un aumento en la lipasa, no sé qué cosas, ¿ah? Y eso resulta en una mejora la tolerancia a los patógenos, ¿cachai? Entonces, se fijan que es súper distinto cómo lo voy a plantear en ambas partes. Aquí tengo que ir a explicar con manzanita y los mecanismos no les interesan las consecuencias acá, probablemente. ¿Cachai? ¿Ves? La clave es la eficiencia de comunicación, ¿ya? Entonces, ¿cachen este chiste aquí? Mira, nos reunimos en grupo para pensar el implementar un cambio de paradigma de nuestra estrategia, ¿no es cierto? Y para mejorar la comunicación con el hombre promedio de la calle. Y le muestro así, ¿qué? Entonces, obviamente, la idea es que tiene que ser una comunicación más eficiente, ¿ya? Algo más simple como para cualquier persona lo pueda seguir, ¿ya? Y aquí hay otra cosa bien interesante que es informar versus persuadir. Informar es, por ejemplo, si yo voy a hacer la flora del Parque La Campana, y yo voy y digo aquí hay tantas especies, este es el endemismo, estas son las floras, estas de las familias, no sé qué, ya, eso es informar. Y persuadir es cuando yo tengo una hipótesis de la biogeografía de la flora de la campana y que se contradice con las hipótesis tradicionales, y yo voy a tratar de convencer de que mis argumentos son razonables para pensar que es así y no asá. Se fijan que es bien distinto también cómo voy a comunicar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice, nadie llegó al seminario de comunicación efectiva porque no recibieron el memo. Turum, ¿cierto? Es chiste, ríanse. Ya. Eh, ¿No? No, bueno. ¿Qué pasa con la audiencia? Que hay que tener en cuenta quién va a leer el documento, cuánto sabe del tema, por qué van a leer el documento y cómo van a leer el documento. Esto no es trivial, ¿ya? Porque ¿quién va a leer el documento? Ojo que vale para leer el documento o ver la presentación, es lo mismo, es equivalente. ¿Cuánto sabe del tema? Eso me permite tener una línea base, desde ahí parto, ¿cierto? Si es una persona experta, parto de más arriba, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué van a leer el documento? Ya, porque hay literatura científica que uno lee como general y hay literatura específica que porque me interesa ver los métodos, porque me interesa ver que alguien lo hizo en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur, ¿ya? ¿Y cómo van a leer el documento? Yo les digo al tiro, la gran mayoría de literatura científica no la cita nadie, no la lee nadie nunca jamás. La otra gran mayoría lee el puro título y la otra gran mayoría lee el puro resumen. Entonces también hay gente que va a leer el documento viendo la parte que le interesa, el puro mono, la figura,
Por ejemplo, si alguien tiene una droga para el cáncer, no sé qué, lo que va a ver es la barra, ¿no es cierto?, del desarrollo de la cuestión, si funciona o no funciona. Y a lo mejor el resto del paper le da igual. ¿Se fijan? ¿Cómo van a leer el documento? Todo eso tiene que considerarse al momento de que siga. ¿Ya? No sé si han visto este gráfico, ¿no es cierto? Dice, hola, oye, ¿qué haces? Soy un estudiante de posgrado. ¿Ya? Y aquí tienes silencio incómodo y aquí tienes tiempo en la academia. Entonces, a medida que avanza el tiempo, cuando te hacen la pregunta de ¿qué haces? ¿No es cierto? Terminas como, mira, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que yo trabajo con líneas celulares que, filo, soy biólogo. ¿Te fijas? O sea, mientras más tiempo estás aquí, más te cuesta explicar qué haces realmente. Ya, es un chiste. Bueno, entonces, ojo con estos aspectos, ¿no es cierto?, de la audiencia. El formato. Sí, vos, viste, si pasa con hablar con la familia. Cuando estaban en primer año seguro le pasaba menos, pero a medida que avanzan, ¿no es cierto? Y se meten en un laboratorio y comienzan a rayar con un tema particular y se meten como en un tema, eh, claro, te preguntan qué hace. O sea, yo cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, ¿qué hace? Bueno, es que ecología funcional de trepadora. Que eso era, po. Pero, ¿cachai? Que eso no le dice nada a nadie, po. O sea, quedaban como igual, entonces al final decía, no, hago un doctorado porque quedan igual. Y tenía que entrar, mira, lo que pasa es que las trepas, no, ya, chao. Mejor no, otro día. ¿Ya? Eh, Se le puede leer de trepar, sí, po. Bueno, el formato. Aquí tenemos distintos formatos, ¿no es cierto? Y que claramente comunican distintos. Si yo lo escribo así en una cosa más informal, ¿no es cierto? Puedo transmitir otra cosa que si yo lo escribo así como que fuera, ¿no es cierto?, de 1900, no sé qué cosa. ¿Ya? También en la mecánica, y hay que conocer las reglas del idioma. Por ejemplo, entre Estados Unidos e Inglaterra hay diferencias que son sutiles, pero existen. Por ejemplo, en Estados Unidos se cierra comillas y punto, y en Inglaterra se pone punto y se cierra comillas. Y uno puede decir estas son estupideces, pero son cosas que si una revista es británica o una revista es gringa, tenés que considerar. ¿Ya? Y te lo va a revisar un editor, y qué sé yo. APA es una manera de citar como las referencias y las revistas tienen infinitos formatos distintos si le ponen coma, punto, qué sé yo, ¿ya? Hay muchos formatos diferentes. También la política, ¿ya? La política, ahí hay un presi que lo pueden pinchar después, esta diapo van a quedar ahí en la clase y todo, lo pueden pinchar, que explica cómo la política afecta a la ciencia, ¿ya? Y eso es inevitable. Entonces, el problema con las bromas políticas es que al final las terminamos eligiendo. ¿Ya? Ese es el problema de la política. Y la política y la ciencia tienen una relación que es inevitable. Piensen en Estados Unidos. Toda la investigación que tiene que ver con cambio climático se fue para abajo en el gobierno de Trump. La ciencia en general, hubo menos financiamiento de ciencia en general. Ya hay gobiernos que pueden tener prioridades, por ejemplo, en los recursos naturales, en el desarrollo de la minería, en el desarrollo de la computación y no en otras áreas. ¿Ya? ¿Ustedes creen que en países muy religiosos se puede hacer investigación, por ejemplo, con humanos? O investigación, por ejemplo, con células madres, con fetos. No, po. Y eso no es estrictamente ciencia pura, eso es política. ¿Ya? Entonces no podemos pensar que la ciencia está aparte. Es otra actividad humana igualmente influida por todas las cosas que influyen a los seres humanos, buenas y malas. ¿Ya? Entonces, un ejemplo clásico, ¿no es cierto? Es que, oye, la luna, y está pensando en pegarle con él, ¿ya? Nos vamos a acordar de todas estas personas que dijeron que postularon el heliocentrismo y que la iglesia, digamos, los condenó como Copérnico y que finalmente se disculparon cuando ya estaba muerto, por supuesto, el gallo, pero en su momento se tuvieron que retractar de decir que había heliocentrismo porque no calzaba con una visión del establishment, ¿ya? Entonces, ojo, la ciencia no está ajena a estas cosas. Este es un ejemplo que uno lo mira al pasado y dice, ay, esta gente en la antigüedad, que nada que ver.
Y hoy día pasa exactamente lo mismo. O sea, hay cosas que se pueden y no se pueden hacer y se entienden y no se entienden de acuerdo al contexto y realidad en que estamos. ¿Ya? Bueno, uno no tiene mucha libertad con el formato de lo que va a escribir, porque viene dado generalmente por la revista o lo que sea, ¿ya? Por ejemplo, si es un trabajo por una asignatura, el profe les va a decir, entréguenlo en Word, tamaño 12, ¿ya? Entonces, el formato, no. Pero sí hay libertad en el estilo, ¿ya? ¿Qué significa el estilo? ¿Ya? Ahí. El estilo tiene que ver con la estructura de los párrafos, la estructura del lenguaje, el lenguaje que yo uso, por ejemplo, los sinónimos, las palabras, la complejidad del lenguaje, etcétera, y la ilustración o las ilustraciones. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una persona que piensa detalladamente cada palabra antes de tipearla, y aquí tenemos apretar así botones al azar, y generalmente uno termina escribiendo más tirado como para la derecha, donde de repente se escribe pura escasa pescado, pero rápido. ¿Ya? Entonces, ese es el estilo. ¿Qué es la estructura? La estructura tiene algunos aspectos de la comunicación: la organización, la transición, la profundidad y el énfasis. ¿Ya? La organización tiene que ver con que un párrafo o una sección se estructure con un comienzo, un medio y un fin. Y esto vale para secciones completas o incluso para párrafos, ¿ya? Donde yo agarro una idea en un párrafo, parto con un comienzo general que lo contextualiza, un desarrollo y un cierre, un remate del párrafo, ¿ya? La transición es algo que les cuesta muchísimo a los estudiantes inicialmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque escriben como telegráfico. O sea, encuentran un paper que dice que las aves migran, no sé qué, y ponen ahí la información. Y encuentran otro paper que dice que las aves toleran mejor la salinidad de las marinas, no sé qué, ponen el párrafo ahí. Y no hay ninguna conexión entre un párrafo y otro. Entonces, al final se termina en puras frases guachas, como que fuera una comunicación telegráfica. Y no hay transición entre las ideas y los conceptos y los párrafos. ¿Ya? La profundidad también tiene que ver con la estructura y el énfasis, ¿ya? ¿Dónde yo le pongo el énfasis? Que es lo que hablaba la Nelly, que le ponía énfasis en lo que ella quería transmitir, ¿ya? ¿Ok? El lenguaje, hay distintos tipos de lenguaje. Ojo que el lenguaje, por ejemplo, los símbolos matemáticos, también es lenguaje, ¿ya? Estos iconos también es lenguaje. Entonces, también está el lenguaje del inglés, pero también hay lenguaje de qué significa una flecha, qué significa una foto. Eso también de alguna manera es lenguaje. Esto es lenguaje. Esto es lenguaje porque comunica, y una persona que entiende ese lenguaje es capaz de entenderlo. ¿Se fijan? ¿Ya? Y esto, de alguna u otra manera, también es una imagen que transmite información, es una manera de transmitir lenguaje. ¿Ya? Este es un mapa de nosotros, de un paper de una orquídea, hicimos un modelo, un mapita, no sé qué, entonces lo que muestra ahí como cambia la distribución, no sé qué, el mapa, bla, no me acuerdo, no sé de dónde lo saqué, creo que es de nosotros, sí, o no, o es de otro paper, no me acuerdo, nada, lo mismo, pero esto también es una manera de comunicar con una cosa especial. Entonces las personas que saben de modelos predictivos entienden perfecto que ahí está la planta, o lo que sea, ¿ya? Bueno, las 6 metas del lenguaje es precisión, claridad, familiaridad, directo, breve y fluido. No todas tienen el mismo peso relativo porque depende de la audiencia. De todas estas 6, si yo voy a un colegio a dar una charla de difusión de mi investigación, ¿qué debería hacer primero? ¿Cómo, O, profe? Perdón. si yo tengo que ir a un colegio a hacer una charla de difusión de mi investigación, ya, que aparte decir hola, no, sí, pues saludar. Pero me refiero de estas 6 metas del lenguaje, ¿no es cierto? ¿Qué debería ser como más importante en ese caso? Probablemente familiaridad, porque si hablo con puros términos complicados no van a entender nada, ¿ya? ¿Sí? Probablemente breve también, fluido, ¿ya? Pero claramente va a ser más importante tener un lenguaje familiar que tan preciso, ¿sí? Porque yo puedo usar metáforas, alegorías que a lo mejor no son tan precisas, pero sí van a ser más claras, ¿ya? En cambio, si hay un paper en una revista así prestigiosa, pituca, de impacto 1000, no sé qué cosa, probablemente es más importante esto, ¿no es cierto? Y esto.
que lo otro. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces depende a dónde yo esté escribiendo, qué es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? Este tipo de cosas así confusas como, ¿what? ¿Ya? Este de aquí, está demasiado heteronormado porque puede ser un escocés, ¿no es cierto? O un short, qué sé yo. Ya, pero en el fondo eso, po. Imagínense, ustedes van por la calle y encuentran esto, es como solo para allá, what? ¿Qué? Ya, es medio como confuso. Entonces, muy importante en comunicación científica, say what you mean. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Di realmente lo que quieres decir, porque es grave o es complicado en ciencia expresarse de manera confusa, ¿ya? Ustedes sabrán de su experiencia previa que no es lo mismo X que Y, ¿ya? Y ustedes ahí pueden rellenar con todos los que se saben, pues. No es lo mismo bla, bla, bla que lo otro. No sé. ¿Se saben alguno bueno, no? No es lo mismo. Vayan a decir que no conocen ni uno, no sean así sí. No es lo mismo, usted sabe, ¿para qué se hace los locos? Si usted sabe de que no es lo mismo que no es lo mismo, ¿cierto? Ya. No puedo. Encima esto está grabado, después, no sé. queda- Sí, son groseros. Sí, no se me ocurre ninguno que no sea grosero. Así que, bueno, pero ustedes saben a qué me refiero. Tienen que decir exactamente lo que quieren decir y no otra cosa. ¿Ya? Entonces, si hubiera que hacer un esquema, una jerarquía de la comunicación científica para un paper o para una presentación en un congreso, uno debería ser que primero debería ser preciso, claro, y después estos otros aspectos donde esto cobra menor preponderancia. Y si fuera una presentación de difusión en un comité legislativo, en un qué sé yo, esto debería ser primero y lo otro va como después. ¿Ya? Eso pasa, ojo, que no tienen que ser famosos para que los llamen de alguna cuestión del gobierno o de la radio, de la tele o del diario, donde claramente si son complicados no se va a entender nada de lo que están diciendo. ¿Ya? Bueno, y esta parte es clave en la ciencia, es clave. Imagínense si yo digo, bueno, se liberaron 5,24 kilotoneladas de material piroclástico en un evento eruptivo que duró 2 semanas. Ya, bueno, qué sé yo. Pero miren esto. Díganme que no queda como una sensación diferente, como en la guata, de leer esto en texto a mirar esta cuestión. ¿Cachai? Entonces, claramente eso de que una imagen es más que 1000 palabras es absolutamente cierto. ¿Ya? Entonces, las cosas que yo puedo transmitir a través de imágenes es muy, muy potente en la comunicación científica. Por eso, usualmente la gente muestra las figuras en los típicos presentaciones de congreso, las figuras, usa esquemas, ¿ya? Yo tengo que poner una foto de la especie de la que estoy tratando, porque, no sé, ¿cachai? Una interacción, un fenómeno, la foto a veces es mejor. Hay paper en Nature, ¿ya? Que consisten en un link a un video de un gallo que filmó las esporas de un sphagnum, ¿ya? Y que salían cuántos metros para arriba, y lo hizo con un fondo negro, una cámara de alta velocidad, ¿ya? Y el paper es súper corto, pero básicamente toda la gracia del paper es el video de los esfagnos y las esporas saliendo así. ¿Ya? ¿Se fijan? Si yo tengo, por ejemplo, un efecto antibiótico, mostrar la placa, la foto de la placa con la cuestión que no crece, po. Y al lado la placa sin la cuestión llena de bacterias. ¿Cachai? Eso es mucho más, ya, llega mucho más que decirlo, digamos. Porque es como que te tengo que creer, po, ¿cachai? ¿Se fijan? Ya. Vamos a volver acá. No sé dónde estoy. Aquí. Stop share. Stop share. Ya.
Voy a pausar la grabación, pero quiero escuchar sus comentarios y últimas preguntas y todo. Entonces voy a parar la grabación ahora.